Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un mensaje, el cual tiene como título De regreso a casa. Pero antes de comenzar, quiero que cierres tus ojos por unos segundos y me acompañes a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente aquí, Señor, recibiendo de tu palabra. Yo te pido, Señor, que la palabra que va a ser expuesta no sea palabra humana, sino que fluya directamente desde tu corazón para que pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les voy a hablar específicamente de la parábola del hijo pródigo. Y de manera personal, cuando yo leí por primera vez esta palabra en la Biblia, yo siempre decía, bueno, pero esta palabra debe aplicar específicamente es para las personas que se han ido de la iglesia y que han regresado al mundo. Eso para los que estamos aquí en la iglesia, que somos fieles, que nos congregamos, que tenemos una vida de oración, eso no aplica. Eso era lo que yo pensaba. Resulta que el Señor permitió que tuviera que vivir una experiencia personal en la cual confrontó mi vida a través de esta palabra y me hizo entender que aún estando en la iglesia, aún siendo fieles en nuestro devocional, en nuestra oración, podemos ser un pródigo en nuestra vida espiritual. Y yo quiero compartirte mi experiencia para animarte a devolverte a esa comunión con Jesús. Pero antes de introducirnos en el texto bíblico, quiero que veamos el significado. Pródigo significa derrochador, y es por este versículo que el hijo menor empezó a ser llamado de esta manera. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Yo siempre analizando este versículo decía, bueno, pero ¿y el papá también? ¿Para qué le entregó la herencia? Si él sabía quién era su hijo y que no iba a hacer buen uso de esa herencia, ¿para qué se lo entregó? Y le habría, si no se lo hubiese entregado, le habría evitado tanto sufrimiento. Pero pude entender que de la misma manera el Señor actúa en nuestras vidas. Dios respeta el libre albedrío que Él nos ha dado y la capacidad que Él ha puesto en nosotros para poder decidir entre lo bueno y lo malo. El Señor nunca nos obligará a que nosotros le seamos fieles, ni a que nosotros estemos allí pegados a su lado. El Padre sabía el riesgo que Él corría al permitir que su hijo se fuera de casa, pero aún así Él lo dejó irse con la esperanza de que en algún momento este hijo regresara. El pródigo tenía la mejor vida posible en la presencia de su padre. Él era un joven consentido que lo tenía todo, pero él sentía que merecía más. Sentía que lo que él disfrutaba allí bajo la protección, bajo la cobertura de su padre, no era suficiente. Seguro se sentía impedido de hacer muchas cosas y tomó esta decisión pensando cada día, acariciando esos pensamientos tentadores que llegaban a su mente, de lo que él podía imaginar que sería una vida mejor, donde él podría disfrutar sin ninguna restricción, sin la protección de su padre. Pero recuerda esto en esta noche, amada iglesia, nadie puede pecar sin dejar de sufrir las consecuencias. ¿Será que nosotros podemos engañar a Dios? El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón.
Y el pródigo no iba a ser la excepción de estas consecuencias. Dice en Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y quizás tú puedes decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo si yo no estoy derrochando ninguna herencia? De hecho, el dinero que llega a mis manos o todo lo que llega a mí, yo le estoy dando un buen uso, soy un buen administrador. Y tal vez lo estés haciendo de esta manera, pero quizás si estás derrochando esos dones y esos talentos que el Señor ha puesto en ti. Y lo más importante, tal vez estás despreciando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nuestra comunicación fuera directa al Padre. Veamos las consecuencias. Y dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Su estilo de vida cambió inmediatamente. Él pasó de ser un rico heredero para convertirse en un jornalero que apacentaba cerdos. Y no solamente eso, dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo pródigo tocó fondo. Él llegó a caer tan bajo que deseaba de esa comida que tenían los cerdos, pero nadie le daba. Por fin recapacitó. Y dice en el versículo 17, y volviendo en sí. Esto quiere decir que la venda espiritual que tenía el hijo pródigo cayó en esos momentos. Y es allí donde él pudo valorar todo lo que él despreció, donde él pudo valorar todas las cosas que él tenía en la casa de su padre. Y dice la palabra, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La miseria, el remordimiento y el dolor de vivir fuera de la voluntad de Dios pueden verse en la vida del pródigo. Pero el pródigo hizo algo, él tomó una decisión. Dice en el versículo 18, me levantaré. Esto quiere decir que él era consciente de los errores que había cometido. Él dijo, ok, derroché mi herencia, me salí de la cobertura de mi padre, me equivoqué, toqué fondo, ahora tengo hambre y deseo comer algarrobas y ni siquiera eso puedo comer. Sí, me equivoqué, pero me voy a levantar. Él decidió cambiar esa circunstancia y dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es una muestra de arrepentimiento. El pródigo estaba reconociendo su pecado. Dice en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En estos momentos al pródigo ya no le importaba si cuando regresara a casa el padre le iba a dar nuevamente su lugar como hijo. Él se conformaba con que su padre lo tratara como a uno de sus jornaleros porque estaba arrepentido. Y a él no le importaba sino estar bajo esa protección, bajo esa cobertura de su padre, no importa bajo qué circunstancias. Él estaba dispuesto a apartarse del pecado y esta es una muestra de arrepentimiento. Cuando el pródigo se fue de su casa, seguro que llegó rápido a ese sitio, a ese lugar del destino. Claro, ¿cómo no iba a llegar rápido si se fue con una herencia, se fue con muchos sueños, con muchas ilusiones?
Pero de regreso, ese camino tuvo que ser largo, ese camino tuvo que ser difícil, porque entonces él regresaba derrotado, regresaba seguramente con harapos sobre su cuerpo, regresaba arrepentido. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. A veces la rutina, el diario vivir, nos afectan tanto que nos hacen perder nuestra comunión espiritual con Jesús. Y no nos damos cuenta en qué parte del camino nosotros perdemos esa comunión. No nos damos cuenta en qué parte del camino nosotros perdemos esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Y peor aún, Satanás se encarga de borrar el camino de regreso. O si tú intentas levantarte, hace que ese camino se te haga más difícil. Y aquí quiero compartirles un poco de mi experiencia personal. En algún momento de mi vida, con mi esposo tuvimos que enfrentar una situación muy difícil que afectó nuestra economía, nuestra estabilidad emocional y mi comunión con Dios. Durante eso que nosotros tuvimos que vivir, teníamos personas acosándonos todo el tiempo, y parece que al pesar de los días, entre nosotros más orábamos. Eso era lo que parecía, lo que nosotros veíamos, parecía que el problema se hacía más grande. Entonces fue allí en ese momento donde mi fe menguó. Y mis oraciones pasaron de ser una vivencia personal, pasaron de ser un anhelar de la presencia del Espíritu Santo, en anhelar despertarme de madrugada para buscar el rostro del Señor, para refugiarme en su presencia. Pasaron de ser todo eso para convertirse en una rutina. Entonces yo oraba, sí, lo hacía porque y si no oraba era peor. Pero había perdido mi comunión con Dios. Yo no sé cuántos días duré así, pero lo único que yo recuerdo perfectamente es que a medida que pasaban los días, yo sentía que mi alma se secaba. Era como un veneno letal a mi corazón, porque cuando nosotros hemos experimentado tener un encuentro personal con Jesús, nuestra vida no vuelve a ser la misma cuando nosotros nos apartamos de Él. Y hubo un momento donde yo dije, no puedo más. Yo necesito cambiar mi vida, yo necesito recuperar esa intimidad con Dios. Pero y ahora venía el problema, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me regreso? Por más que en muchas ocasiones yo me encerraba en mi habitación y intentaba conectarme con esa presencia del Espíritu Santo, me era difícil, porque siempre venían pensamientos a mi mente que me recordaban que le había fallado a Dios, que yo estaba dudando de Dios, que no creía en Él, y eso me hacía sentir indigna para regresar nuevamente a los brazos de mi Padre. Recuerdo que mi esposo me guió en una oración donde simplemente yo dejé que el Espíritu Santo me tocara, y ahí le dije, Señor, quiero que me regrese, Señor, a ese primer amor donde yo te conocí. Tal vez tu experiencia no sea la misma que la mía, pero quizás es necesario que en esta noche mires, medites en qué parte del camino te encuentras hoy. Quizás tu fe ha menguado porque las promesas que el Señor te ha dado aún no se han cumplido. Y en algún momento tú has pensado, ¿será que al Señor se le olvidó esa promesa? ¿Será que Él no va a cumplir esa promesa que Él me dio? O tal vez tu oración ya no es la misma. Antes anhelabas despertarte de madrugada a buscar la presencia de Dios y ahora te da pereza despertarte. Antes anhelabas venir a la iglesia y ahora vienes, sí, pero porque, bueno, te toca, porque si no vienes entonces es peor. Quizás estás convencido que este es el lugar correcto donde debes estar, pero aún tu corazón, aún tu alma no se ha convertido a Cristo. Siguiente. Solo hay un requisito para devolvernos, y ese requisito es el arrepentimiento. Y tal vez tú puedes decir, pero es que tú no sabes por lo que yo he pasado. Tú no sabes las cosas que yo he tenido que vivir, tú no sabes las cosas que yo he hecho, tú no sabes las cosas que yo he dicho. Y sí, eso es claro, yo no lo sé.
Pero hay alguien que sí lo sabe, y ese es Satanás. Y él se encargará de recordártelo todo el tiempo para que tú no te regreses a la presencia de tu Padre. Pero recuerda algo en esta noche: solo hay un requisito, y ese requisito es el arrepentimiento. Medita esto en esta noche, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la presencia del Señor desesperadamente? Indaga en tu alma, indaga en tu corazón y hazte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que así como tu cuerpo siente hambre por comer, por almorzar, por desayunar? ¿Cuándo fue la última vez que de esa misma manera tu espíritu también ha sentido hambre por la presencia del Señor? Quizás sea conveniente que pares en esta noche, que medites y reflexiones en qué parte del camino dejaste a Jesús. Siguiente. Dice en el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no estaba esperándola ahí con un dedo señalador: ah, te lo dije, yo sabía que te ibas a regresar. No, esta es la única vez donde se muestra que el padre corre. O sea, que el padre estaba esperando ese momento. Él anhelaba que su hijo regresara a casa. Por eso salió a su encuentro. Y no solamente hizo eso, sino que lo besó y lo abrazó. La restauración fue inmediata. Vimos en el versículo anterior que el hijo pródigo pensó y analizó todo lo que le iba a decir al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero aquí podemos ver que antes que el pródigo pueda decir que pecó, el padre lo recibió nuevamente. Ya no importaba lo que pasó. Al padre no le importaba si su hijo había derrochado la herencia, si había sido un insensato, si no había valorado todo lo que él le había dado bajo su protección. A ese padre lo único que le importaba era que su hijo estaba de vuelta. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta noche. Dice en el versículo 20: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció su pecado, pero no solamente lo reconoció, sino que él se humilló ante su padre. Y en el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre ni siquiera lo dejó hablar. Él no estaba atento a lo que su hijo estaba diciendo. Él quería que rápidamente sus siervos buscaran el mejor calzado, buscaran el mejor vestido, porque su hijo había regresado a estar bajo su protección y su cobertura. Y dice en el versículo 23: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero ¿por qué ocurrió esto? Hay un sentimiento de felicidad cuando un alma regresa a Dios. El hijo pródigo pasó de estar muerto a vivir espiritualmente. El padre no estaba allí esperándolo, señalándolo para decirle: te equivocaste, yo te dije que te fuera, que no te fueras. No, él estaba feliz. Y ese padre representa a Dios en nuestras vidas. Ese Dios que tiene misericordia con nosotros. Ese Dios que anhela que nosotros estemos bajo su protección, bajo su cobertura. Pero que además Él no nos obliga a hacerlo. El Señor nos ha dado la libertad para escoger, pero somos nosotros los que tomamos esa decisión. Esta es una noche de restauración. El Señor nos invita a que regresemos nuevamente a esa intimidad profunda con Él, a esa comunión con Dios. Y no solamente eso, el Señor dice que hoy te dará vestiduras nuevas.
y que quitará esos harapos que te han causado el pecado. Y no solamente eso, el Señor pondrá un nuevo calzado en tus pies. Y con ese nuevo calzado sanará las heridas que te hiciste en el camino cuando te alejaste de la presencia de tu Padre. Y lo más hermoso, el Señor en esta noche pondrá un anillo en tu mano. Y con ese anillo el Señor te devolverá tu identidad como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El altar está abierto, iglesia. Si quieres pasar al altar, lo puedes hacer. Quizás tú puedes decir, bueno, pero mi comunión con Dios está bien, yo no tengo ningún problema. Entonces es una noche para que tú le pidas al Señor, llévame, Señor, a un nivel superior. Yo quiero que tú me des hoy una doble porción, Señor, que me des hambre y sed de ti. Puedes pasar al altar si lo quieres hacer, si quieres orar desde allí, desde tu sitio, también lo puedes hacer. Y mientras suena la alabanza, tú puedes hacer allí tu oración personal. Y puedes decirle al Señor cómo te sientes. ¿Qué ha pasado con tu vida en estos últimos días, en estos últimos meses, años? Concéntrate en la presencia del Señor. Recuerda que hoy el Señor quiere darte vestiduras nuevas. Hoy el Señor va a poner un anillo en tu dedo, el cual te va a regresar, te va a devolver esa identidad que en algún momento perdiste como el Hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además de eso, el Señor te dará un nuevo calzado y va a sanar esas heridas que te hiciste cuando ibas caminando, cuando te alejaste de su presencia. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por darnos lo que no merecemos, Señor. Ora ahí, haz tu oración personal y dile al Señor lo que hay en tu corazón. El Señor no te está señalando, Él está feliz de que tú hoy estás regresando nuevamente a casa. El Señor anhelaba este momento, así como el padre del pródigo estaba allí parado esperando ese momento en que él regresara. El Señor hoy está feliz y Él te va a restaurar. Y esta restauración no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana. Esa restauración va a ser hoy. Hoy el Señor te devuelve tu identidad como hijo de rey. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda Restaura nuestra vida, ver Señor, en esta noche, tu Señor. gloria en mi Danos rostro. hambre, Señor, en esta noche. Danos hambre y sed de ti, Señor. Que así, Señor, como nuestro cuerpo siente hambre, Señor, nuestro espíritu también pueda sentir hambre por buscar tu presencia, Señor. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo Completa tu obra, pueda Señor. ver Que el mundo pueda ver, Señor, tu
damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado en esta noche de volver a casa. De volver, Señor, a restaurar esa comunión contigo que en algún momento perdimos, Señor, por los afanes de la vida, por el diario vivir. Hoy decidimos, Señor, hacer un pacto de amor contigo y decidimos no volver atrás. Yo te presento, Señor, todas estas personas que están aquí en la iglesia, Señor. Yo te pido, Padre de los cielos, que seas tú delante de ellos, mi Dios. Que avives, Señor, el fuego que tú has encendido en sus corazones por ti. Y te pido, mi Rey, que los lleves a ese primer amor donde un día te conocieron. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.